Muy buenas, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas un domingo más aquí a directo. A ver, que os lea. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí. Muy buenas. Laura, Jesús, Óscar. A ver, feliz tarde. Hostia, Óscar, es la intro. O sea, tenemos puesta la intro, pero no se escuchaba. O sea, es un vídeo, no era yo hablando. Judith, Eduard, qué guay. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, confirmarme, porfa. ¿Se me escucha y se me ve bien? Porque, a ver, en principio, espérate que os leo por aquí. Vale, en principio, ¿dónde está? Aquí, vale, en principio todo guay. Ojo, hoy tenemos un pedazo de entrevista bestial. O sea, de hecho tenía muchísimas ganas de tratar un tema así, muchísimas ganas de entrar en profundidad. Ya sabes que cuando entramos en un tema me gusta hacerlo bien. Y más cuando tenemos a un invitado como el que tenemos hoy, vamos a dar que hablar, resolver muchísimas dudas. Es un tema muy complejo de lo que personalmente creo que muchas veces se habla sin saber mucho. Y por eso realmente no estoy yo solo, por eso traemos a un experto. De hecho, es una persona increíble, está ayudando a cientos de personas, tiene un conocimiento bestial, como ahora veremos. Ojo, como ahora veremos. Es más, quiero que estéis en el chat, como estáis a fuego, acribillando las preguntas. O sea, hoy yo también me pongo, como siempre, sombrero de aprendiz, porque nos toca aprender muchísimo, muchísimo de... A ver, ¿dónde está mi compañero? Fortísimo abrazo, o sea, aplauso para... Enol, ¿qué tal? Abrazos también. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué Muy buenas a todos. Un placer estar por aquí. Y nada, yo también siempre me pongo el sombrero de aprendiz porque muchas veces se aprende muchísimo de las preguntas, ¿no? Muchas veces te llegan cuestiones que jamás te hubieras imaginado y sin duda lo que me ha hecho aprender posiblemente tanto este último año, estos últimos 2 años, es que me hagan muchas preguntas que jamás yo hubiera estudiado por mi cuenta. Me encanta, ¿no? O sea, dicen que la calidad de lo que aprendes depende de la calidad de las preguntas, ¿no? Y es totalmente, es una realidad totalmente. ¡Buah! ¿Tienes preparado aquí para darlo todo? Claro, aquí venimos siempre. Me encanta que me hayas invitado a esta sección, porque bueno, yo sé de tu filosofía, yo sé cómo vives tú las cosas, porque ya te conozco, y sé que bueno, que tú no te guardas nada, y siempre me gusta mucho cuando me invitan a espacios de gente que no se guarda nada, porque a mí tampoco me gusta guardarme nada. Así Qué que bueno, me vamos con encanta. todo hoy, y un placer estar aquí con todas esas caras conocidas que veo también. Sí que antes de empezar, de verdad, Enol, te doy públicamente las gracias de corazón por haber aceptado este ratito y también un millón de gracias a todos los que nos veis o nos escucháis, sea en directo, sea en diferido, da igual. Gracias por estar este ratito con nosotros, dándolo todo. Así que antes de nada, a mí no me gusta presentar a la gente, a mí me gusta que la gente se presente en sí. Así que, ¿quién es Enol? Pues nada, Enol es una persona normal, ¿vale? Una persona normal como tú, como cualquier persona, pero no soy ni más listo que nadie, ni más tonto, soy normal. Y lo que igual me ha llevado hasta aquí, pues ha sido pues empezar a investigar en un tema, sobre todo primero a nivel familiar, viendo que no había demasiadas respuestas y viendo que las respuestas que me daban no me funcionaban nada con mis familiares. Y bueno, yo viví, por ejemplo, lo que es la diabetes sobre todo con mi abuela, bueno, con todas mis abuelas, pero especialmente con una abuela que ya ha fallecido. Y, y bueno, pues me dio a darme cuenta que había mucho que hacer aquí, mucha información que no llega realmente a la gente. Y bueno, yo, por ejemplo, yo mismo publicamos un estudio hace unos años que tenía más de 250 referencias científicas y yo me di cuenta que de esas 250 referencias a la población no le servían ni 4. Y entonces me hizo plantearme qué coño pues estábamos haciendo cuando no hacía falta investigar más. Lo que pasa es que la gente sigue caminando y sigue sin hacer las cosas como debe, ¿no? Y eso es lo que me ha llevado un poco hasta aquí, el seguir aprendiendo y el, sobre todo, comprometerme tanto pues con mis familiares como con mis clientes, ¿no? Toda esa gente que está detrás, que ahora mismo ayudamos a más de 200 personas al año con nuestros servicios y sobre todo esa responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad de seguir aprendiendo día a día y de seguir aprendiendo con ellos, que me dan muchísima información y es lo que hace que cada vez pues sepa más, ¿no? Porque me pongo en esa esquina del cuadrilátero. Totalmente, totalmente. Es clave una cosa que has dicho y es que de todas las referencias científicas, ninguna tenía, o sea, o casi ninguna, o la minoría, vamos a dejarlo ahí, no tiene esa implementación. Yo creo que esto, lo que hemos hablado hoy, diabetes y demás, es un tema
del que se escucha hablar mucho, pero es muy poco hacia la orientación o poner el foco donde hay que ponerlo realmente para esta experiencia de práctica o para esa persona que lo sufre, cómo solucionarlo, qué hacer. O sea, yo creo que hay, no es tabú, porque no es tabú un tema, pero sí que hay mucho mito alrededor, muchas cosas poco claras. Yo creo que bueno, estás haciendo un trabajo admirable, te lo he dicho en privado y te lo digo en público, porque yo creo que ayudas muchísimo, sinceramente. Pues muchas gracias, Ángel. Es muy difícil porque la gente lo hace tan mal por desconocimiento Claro. que muchas veces entran en internet y hacen cualquier cosa y ven una pequeña mejoría, ¿no? Y entonces la gente tiene esa sensación de la leche, era esto. Y luego te das cuenta que no se irán mejorando y llegan las frustraciones, las ansiedades y sobre todo el abandono, el tirar la toalla, ¿no? Que es algo que tú abordas mucho también, el tema de cómo la gente pues tira la toalla y muchas veces se tira la toalla porque realmente no tienes ninguna seguridad de que lo que haces pues funciona, ¿no? Y eso pasa en la pérdida de peso, pasa en la diabetes, donde la pérdida de peso a veces es importante y a veces no, pero es en hábitos, ¿no? Esto al final, la salud es hábitos. Totalmente. Y esto no es una excepción, es lo mismo. Totalmente. O sea, ya hablando un poquito de esto, ya que has sacado un poquito del tema, vamos a decirlo así, ¿qué miedo principalmente te encuentras tú de esa persona que a lo mejor que te llega, de esa persona que quiere tu ayuda? ¿O qué miedo principal ves en la sociedad cuando empiezas a tener diabetes? O sea, que a lo mejor que dices, hostia, es que ya, ¿qué miedo ves tú en esa persona de forma real? Aquí depende de la persona realmente, pero principalmente la mayoría, tanto tipo 1 o tipo 2, es que realmente saben más o menos lo que es la diabetes, saben que es tener la glucosa alta, cuando eso no es el problema de ningún tipo de diabetes, pero ellos se centran en la glucosa, ¿no? Porque es como les han enseñado. Y el problema principal es, o sea, la mayor dificultad es que te digan que realmente quieren que les ayudes, pero que en el fondo no quieren. O sea, el problema es que realmente muchas personas dicen eso porque quieren realmente querer, pero realmente no quieren. Y ese es el problema, que no se habla muchas veces con sinceridad. Pero después, el segundo problema, o sea, las personas con las que más difícil es trabajar, y de hecho yo cada vez más me reniego a trabajar con ese perfil porque no me hace falta y creo que no las ayudo mucho, es las personas que creen que saben más de lo que saben. Ya, totalmente. Son complicadísimas, son complicadísimas. Totalmente. Y más al final también, tú tienes una pelea que yo creo que todos los que intentamos ayudar en el ámbito de la salud la tenemos, pero yo creo que especialmente tú tienes más, que es una pelea con ciertos médicos, ¿no? Al final, con la palabra del médico, mejor dicho. O sea, al final, porque una persona que acude a ti, a lo mejor el médico le dice una cosa u otra, si tú sabes que no es así del todo o que le puedes ayudar un poquito más, claro, ¿a quién creen primero? Entonces yo creo que tienes tú ahí, seguro que te has encontrado casos de lo que tú dices. Al final, hostia, es que el médico me ha dicho esto o yo creo que sé esto tal, pero realmente no quiero ser ayudado como quiero ser ayudado. Claro. Y ese es el problema, que hay muchos mitos, sobre todo porque es lo que te digo, que se estudian muchas cosas. Yo, por ejemplo, antes hablaba más desde el desconocimiento, ¿no? Pero sobre todo desde este año que se me ha ido un poco la olla y estoy haciendo un máster de especialización médica en diabetes, el máster más actualizado que hay en el mercado, pues lo estoy haciendo, un máster para médicos, mis compañeros son médicos, ¿no? Bueno. Y entonces lo hago por aprender, no por formarme. Entonces me doy cuenta hasta el punto en lo que está mal todo, ¿no? Porque tú ves un montón de cosas, por ejemplo, estamos estudiando páncreas artificial, bombas de insulina, un montón de tinglados que dices tú. Pero es que si esto ni siquiera es el presente, ¿sabes? O sea, es el futuro y no tiene sentido nada. Entonces, muchas veces te dice la gente, no, claro, vas a saber más tú que mi médico. Y yo te digo, pues no, yo no te estoy diciendo nada. Si tú me estás saltando con eso, es porque tienes un resquemor dentro, que en el fondo sabes que algo no cuadra. O sea, sabes que algo no cuadra. Y eso nos pasaba al principio, sobre todo ya el año pasado. Este año no me pasa tanto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces tú ahora vas a una emisión, como muchos de los que están aquí, que van a Diabetes Televisión todas las semanas y te entras en el chat y la gente, ¿por qué mi médico no me explica esto? ¿Sabes? Ya cambia la película. Hay que ver, o sea, es una situación totalmente diferente ya que antes. Entonces, sí es verdad que tú tienes que hacer mucho trabajo de educación, mucho más que en otro sector, porque la gente luego va a la consulta y todo el trabajo que le haces tú durante 6 meses se lo desmontan en un minuto, ¿sabes? Pero sí que es verdad que yo veo que es una pena porque hay médicos que lo hacen muy bien,
¿sabes? Hay médicos que son excelentes profesionales y, como yo digo, tú entras en Instagram y todos son buenos, ¿no? De verdad. Pero la realidad es que luego hay cada uno que igual es que no está muy contento con su profesión, no se siente bien y no hace unas prácticas, pero como en todas las profesiones. El problema es que yo creo que también, injustamente, muchos médicos están ganando mala fama cuando no es así, y el problema en la diabetes, sobre todo, que ha habido con esas malas pautas, sobre todo alimentarias, con el tema de las medicaciones que le tienen como mucho miedo a los efectos secundarios. Yo sí que hay un problema ahora mismo, que es un problema que va a reventar y está reventando ya, y es el que la gente está hasta los huevos. Ese es el problema. ¿Y cuál es el problema de que la gente está hasta los huevos? Porque la gente está hasta los huevos, pero no quiere tampoco invertir mucho en salud. Y tienen la idea de que se lo tienen que dar todo en el servicio público de salud. En la sanidad pública, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que están hasta los huevos y en vez de ir a otro médico, buscar a otro médico, buscar a otro, pues muchas veces toman decisiones por cuenta propia que el 90% de los casos son decisiones no desacertadas, sino totalmente locas, ¿sabes? Como me quito esta medicación porque dicen que es muy mala, me jode los riñones y dejo de tomar esto, cuando luego dejo de tomar la medicación tengo entonces la glucosa más alta y eso sí que se carga los riñones. Entonces, son este tipo de cosas que al final revientan de lo mismo, de que muchas personas están perdiendo la confianza en su médico, y yo creo que eso es una cosa muy peligrosa y muy mala que está pasando, pero a ver, si está pasando también será por algo. Es por algo, efectivamente. O sea, yo creo que al final, antes de entrar un poco más en materia, hablando de esto, yo creo que al final las redes sociales, el mundo de Internet, lo que ha dado es muchísima variedad. Y yo creo que aquí entra en especial, pero, o sea, el pensamiento crítico y el saber elegir la información y la fuente de información. O sea, yo creo que cobra especial, porque es lo que tú dices. Al final parece que entras a Instagram y todo el mundo sabe. Ya, pero es que a lo mejor lo que hay en Instagram es un 0,005% de realmente lo que pasa que no. O sea, en Instagram hay mucha gente. No, en Instagram no hay mucha gente, no hay muchos profesionales. O sea, realmente cuando tú vas a tu médico no está en Instagram. Entonces, realmente yo creo que el pensamiento crítico y la selección crítica es esencial y saber a quién escuchar de verdad. Claro. Yo, por ejemplo, como has visto, yo estos últimos años, este año y medio, he tenido un crecimiento muy lento, por ejemplo, en Instagram, en redes sociales. Bueno, eso es relativo, ¿eh? O sea, eso de lento es relativo. Pero a lo que me refiero es que yo veo que mucha gente, los profesionales están muy equivocados. Se dirige el mensaje a recibir la palmadita con los compañeros profesionales. Y realmente puede haber compañeros que estén más equivocados, menos equivocados. Algunos dicen que hay que hacer más una cosa, otros que otra. Da igual, o sea, todos sabemos que hay que conversar y que hay que hacer ejercicio. Claro. O sea, todos estamos de acuerdo en eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo lo que he hecho es, sobre todo, centrarme, en vez de pensar en ese crecimiento rápido de mando los mensajes a que la gente aplaude, mando los mensajes de vamos al ayuno, de vamos a hacer esto. Yo me he centrado muchísimo en mandar publicidad y en invertir mi esfuerzo en esa gente que igual ni siquiera todavía está en Instagram, en esa gente que ni siquiera, que igual cuando entran en Instagram pues solo ven un postre de Nutella, que no ven nada de formación en salud en Instagram. Entonces, yo esa gente es a la que voy y entonces por eso tengo ese crecimiento sostenido, digamos muy continuo, menos rápido, no doy un bombazo, no doy un boom, porque yo voy a la gente que no sabe nada. A concienciar, claro, tú vas a la gente a concienciar. Y sobre todo es eso, que te das cuenta que la gente te escribe, sí, yo camino. Y yo, madre mía, ¿cómo puede haber todavía gente que solo camine? No que solamente camine, porque es lícito, ¿no? Todo el mundo es vago para hacer ejercicio, el ejercicio cuesta, tal. Lo curioso es que haya gente no solo que camine, sino que piensa que solo tiene que caminar todavía. Claro que se creen que eso ya es hacerlo, o sea, lo hago perfecto, es caminar 100%, tío. Claro, eso es lo que a mí me preocupa. Y entonces eso, yo por ejemplo, toda la audiencia que tengo prácticamente, toda es de más de 45 años. O sea, eso es muy raro en Instagram a día de hoy. ¿Por qué? Porque yo me he puesto con esto, voy con todo, y yo voy con la publicidad a esa gente que sé que es la que le hace falta. Que luego la gente me dice, no, pero ¿por qué no dices que la dieta cetogénica, no sé qué? Y yo, pues ¿sabes por qué no lo digo? Porque si digo dieta cetogénica, luego tengo 200 comentarios diciendo ¿qué es la dieta cetogénica? Mira tú en qué estado estamos realmente en divulgación. O sea, hay muchísima gente divulgando para un sector súper pequeño de la población. Hay muchísima gente. Por ejemplo, el otro día soy el profesor de la Universidad Europea de Madrid y fui a dar el módulo de diabetes, ¿no?
Y yo se los dibujé en la pizarra. A mí me dijeron que habla de diabetes, pero yo fui allí y hablé de emprendimiento. Y digo, que podéis ganaros la vida muy bien, así. Mira, y mirad, ¿no os dais cuenta que de este círculo, que es toda la masa, hay un círculo chiquitito que es el rendimiento, la gente que hace deporte a nivel competitivo? Y tú te pones a mirar, y hay por ejemplo, tú que eres licenciado como yo, al final, Ángel, hay un montón de licenciados que se dirigen a deportistas. Ya. Muchísimos, o sea, muchísimos, la mayoría. Pero no te das cuenta que eso es un círculo así enano. Claro. Y que el dinero, el grosso, está en la gente que no hace nada y donde no hay nadie. O sea, es curioso, la gente, lo que menos población hay y está todo más acaparado, pues ya. Hay un montón de profesionales. O sea, bien. Un montón. Cada equipo de fútbol, ¿cuántos entrenadores tiene? Joder, y luego ves a gente que no tiene ningún tipo de guía. Ningún tipo. Y esto, por ejemplo, las que más ayuda necesitan realmente. Claro, y no hay profesionales ahí donde más masa de gente hay. O sea, que no, nos estamos dando cuenta de eso y luego es eso, que luego la gente dice, no, sí, yo voy a perder peso, que hay mucha gente. Y yo, bueno, pues a mí no me llena mucho ayudar a la gente a perder peso porque creo que ya yo no les puedo aportar ahí, tampoco me interesa mucho. Pero, claro, pero, joder, hay 6 millones de diabéticos en España, bueno, de personas con diabetes, perdón por decir diabéticos. 6 millones, ¿sabes? En el mundo, bueno, como sabes, yo estoy escribiendo un libro ahora. Sí. En el mundo hay más de 246.000 millones. Es de locos. O sea, la gente sigue a entrenar al Barça y al Madrid y no piensa en que la población no es que te necesitan. Es que te necesitan. Sí, totalmente. Buah, tío. Por eso digo, o sea, yo, siendo totalmente sincero, conozco a ti y a 2 personas más como máximo que están en esto. O sea, es que realmente lo que tú dices, que hace falta. Y realmente la gente que más mitos tiene, que más ayuda necesita, que más perdidos están. Tío, realmente. O sea, por eso te digo que haces muy bien. Por eso te quiero traer aquí en directo. Sí. Vamos a entrar ya en materia. Vamos a entrar ya un poquito más en materia. ¿Cómo definirías la diabetes? Venga. Ojo, Aquí, vamos a ver. Acabo de escribir el capítulo del libro y es gracioso. Y mira, la diabetes, ¿qué es? O sea, fijaros el problema aquí, ¿eh? O sea, voy a hacer un spoiler del libro ahora mismo. Mira, tú cuando tienes una patología, normalmente la fisiopatología se denomina en base a lo que te pasa, ¿no? Por ejemplo, imagínate, pues tú tienes hipertrigliceridemia, ¿no? O sea, tienes triglicéridos altos. ¿Por qué? Porque hiper es de mucho, trigliceremia de triglicéridos, o sea, tienes muchos triglicéridos. Y luego resulta que luego dicen, tienes diabetes, ¿vale? Entonces yo digo, vamos a indagar el nombre, ¿no? Porque muchas veces, la mayoría de las veces, el nombre te dice la causa de la enfermedad, lo que hay que abordar, ¿no? Diabetes, ¿sabes lo que significa, Ángel? Viene del griego. Hay gente que se cree que viene en latín, pero viene del griego. ¿Y sabes qué significa? Ni idea. Fluir a través de. Y entonces, yo entiendo que la gente no tenga ni puta idea de qué le pasa cuando tiene diabetes tipo 1, cuando tiene diabetes tipo 2. Fluir de. O sea, está claro que el que inventó el nombre fluía bastante. Pero la cosa es que, ¿qué es eso? Que fluir a través de. Esto no se sabe por qué. Se dice que es porque se veía que fluía mucha agua cuando orinaban tanto por la glucosa alta. O yo qué sé, por qué es. No se sabe realmente, ¿eh? Pero lo que sí se sabe a día de hoy es que la diabetes, al final, lo único que representa la diabetes, todos los tipos, es el síntoma. Es que tienes la glucosa alta. Y por eso, pues tienes glucosa alta, tienes poliuria, o sea, meas mucho, pierdes mucho peso, vista borrosa y todo. Esos tipos de síntomas de glucosa alta. Pero hay que dejar claro que es eso, que al final, en todos los tipos de diabetes, la glucosa alta no es el problema, es el síntoma. Entonces, aquí pues podríamos diferenciar especialmente entre 2 tipos de diabetes, hay más, ¿vale? Por ejemplo, los que estáis en diabetes televisión ya lo sabéis. Diabetes tipo 3C, diabetes LADA, diabetes gestacional, diabetes insípida, diabetes por un tubo hay. Pero quédate con 2. Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿no? Una es por exceso de insulina, hay mucha cantidad de insulina en sangre y entonces tu cuerpo crea resistencia a la insulina, ¿no? Esa sería la diabetes tipo 2, la que va vinculada al estilo de vida. Y después estaría la tipo 1, que es una diabetes autoinmune, que es por déficit de insulina. Es decir,
hay un ataque autoinmune y tu cuerpo deja de fabricar insulina. Y entonces quiero que hagas el símil, Ángel, tú interno, y digas, la diabetes es como la tiroides. Entonces, si hay hipotiroidismo y hipertiroidismo, pues en la diabetes sería un poco igual y es hiperinsulinemia y hipoinsulinemia, ¿no? Pues eso, que quédate con una glucosa. En una diabetes, en la tipo 1 no hay insulina, y en la tipo 2 pues hay mucha, aunque luego hay mucho más complejo que esto, pero a nivel básico, aquí que la gente se quede con eso. Me gusta, me gusta muchísimo, tío. O sea, me gusta mucho cómo lo abordas, cómo lo transmites. Y ya entrando más en esto en profundidad, sabes que a mí me gusta, o sea, que sea una entrevista abierta, que estoy leyendo preguntas que ahora después responderemos, pero ya hilando con todo lo que tú has dicho una cosa muy curiosa que quería rescatar después, pero ya la rescatamos ahora, genética. O sea, ¿qué tiene que ver? Has dicho dos cosas, estilo de vida y genética. Cuéntanos primero. Realmente no he dicho eso, que me van a linchar. Yo he dicho estilo de vida y autoinmune. Vale, me gusta. Vale. Hay que hacer las matizaciones, porque ahora podemos romper muchos mitos relacionados con esto también. Bueno, pues es a donde iba, pues empieza con la autoinmune. Mira, la diabetes tipo 1, la autoinmune, siempre se ha considerado como la enfermedad genética y siempre se ha considerado como la de los niños, ¿no? Bueno, pues a tomar por culo. No es ni de los niños ni genética. O sea, sabemos que hoy en día está debutando gente con 92, 93 años con diabetes tipo 1. O sea, la puedes tener a cualquier edad. Esto es porque es un ataque autoinmune y a tus defensas se le puede ir la olla a la edad que sea. Esto normalmente viene a raíz de permeabilidad, se filtra una proteína que desencadena pues todo este ataque autoinmune, pero a ver, siempre, evidentemente, para que te ocurra esto, tienes que tener una predisposición genética de base, ¿vale? Pero quiere decir antecedentes, pero toma que te interrumpa, ¿quiere decir antecedentes? ¿O puede ser que alguien de tu familia no lo haya...? Vale. Mira, te digo los datos, que son interesantes. Mira, hoy sabemos a día de hoy, es súper interesante esto, porque es todo lo contrario de lo que nos han dicho toda la vida. Hoy sabemos a día de hoy que la genética tiene más importancia en la diabetes tipo 2 que en la 1. O sea, realmente sabemos a día de hoy que las personas que tienen predisposición genética la mayoría de personas que tienen predisposición genética para desarrollar diabetes tipo 1 no la desarrollan nunca. ¿Sabes? Es más, algo que se ha dicho muchas veces, se hereda, ¿no? Pues mira, si tú tienes un familiar de primer grado con diabetes tipo 1, tienes un riesgo de padecer tu diabetes de un 5% solo. ¿Sabes? Si, por ejemplo, es tu madre tiene diabetes, tú tienes un riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 de entre un 2 y un 3% solo. Hostia. ¿Sabes? Wow. Y si tú, por ejemplo, tu padre tiene diabetes, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 es del 7%. O sea, mira la poca importancia que tiene la herencia genética aquí. Ya ves. O sea, es súper curioso. Cuando sí hay más probabilidad, pero bueno, esto también igual es por cómo están hechos los estudios y tal, es cuando son gemelos idénticos, evidentemente. Vale. Pero fíjate, cuando son gemelos idénticos, que parece que es como la misma persona, ¿no? Pues un 66%. Tampoco es algo que... No, tampoco es 100%. Sí, curioso. sí. Me encanta, tío. Me encanta estos directos lo que se empieza a romper cositas, tío. Me encanta. Sí, es súper curioso porque ni la edad ni la genética, es que para que veas, es que es eso, que muchas de las cosas que se han dicho, pues se han dicho igual por decir, porque todavía no había la tecnología para hacer tanto estudio génico como ahora, pero ya te digo que es curioso. Curioso, o sea, sí, es muy, muy curioso y sobre todo al final lo extendido que está la mentira esa, o sea, al final, entonces te das cuenta. O sea, y lo que has dicho de que la tipo 2 tiene más predisposición genética, creo, corrígeme si me equivoco, que va al final por el estilo de vida, ¿no? Al final, si tus padres tienen malos hábitos, tú vas a heredar esos malos hábitos o no va por ahí. Va por ahí y no. A ver, al final los hábitos es lo que más importante, lo que va a desencadenar, ¿vale? La predisposición genética es, digamos, pues el riesgo relativo y que podemos explicarlo de forma sencilla. Sí, mira, al final lo que sucede es que el riesgo relativo en la diabetes tipo 2 pues puede aumentar hasta el 40%, pero ahora te matizaré cómo es. Al final, la genética en la diabetes tipo 2 es muy importante, tiene mucha relevancia. Y yo que tengo diabetes tipo 2 en mi familia por un tubo, yo tengo un riesgo enorme. Entonces yo no me puedo columpiar y yo tengo que tener actitud del cambio. Entonces, me encanta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que
¿cómo afecta realmente la genética, ¿vale? Tú sabes que, por ejemplo, la obesidad, la genética afecta, Claro. no como la gente se cree, como mi padre tiene obesidad, yo también, no así, pero sí afecta en cuanto a las respuestas metabólicas. Y mira, hay una cosa que es, yo no se llama así, pero yo la voy a llamar así para que se entienda, y es como el límite seguro de engordar, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que tú, por ejemplo, ahora cuando tú acumulas grasa, como sabes, como cuando se pierde, ¿no? Por todos lados. Sí, En función de tu genética, vas a almacenar más grasa en unos sitios que en otros, efectivamente. ¿no? Entonces, ¿dónde influye realmente la genética? En que si tú tienes una mala genética, como Enol, acuérdate de mí, pues cuando Enol engorda, va a engordar mucho a nivel visceral más que otras personas, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que una persona que tiene predisposición genética, se ha visto que tanto las que tienen predisposición genética como no, en una situación de normopeso, no hay diferencias en sensibilidad a la insulina. Por ejemplo, los que quieran información, tenemos estudios en Diabetes Televisión, lo podéis ver. Entonces es muy interesante. Pero, ¿qué pasa cuando hay sobrepeso, obesidad? Ahí entonces es donde la genética cobra un papel muy importante, porque si tú tienes una genética que te haga, que te haga almacenar mucha grasa a nivel visceral, puede ser que tú tengas una diabetes con 10 kilos de sobrepeso por tener predisposición genética y que otra persona, como no engorda a nivel visceral, esté protegida contra la diabetes y necesite 40, 50 kilos de sobrepeso para desarrollar esa diabetes. Porque al final lo que te produce la cascada inflamatoria, la cascada de señalización, pues es esa grasa visceral, porque es la que está cerca de los órganos y lo que va a hacer que se filtre esa grasa. Entonces ahí es donde influye. En situaciones de normopeso no tiene influencia, pero cuando hay ya problemas de peso, sí, hay muchos cambios. De hecho, hay gráficas que son muy significativas las diferencias. Moraleja, no confíes en tu genética y no llegues a esas situaciones. Haz las cosas bien. Me deja las cosas bien. Hostia, pero me gusta mucho, o sea, me gusta mucho cómo lo abordas y sobre todo al final, sí, me gusta. Ya por aquí nos ha dicho Eduard, te tengo por aquí, Eduard, ¿qué significa autoinmune? Autoinmune quiere decir que es un problema de respuesta inmunitario, ¿vale? Bien. Quiere decir que es muy sencillo. Mira, tú cuando estabas en la guerra, ¿no? Eduard sabe mucho de eso. Mira, pues Eduard, tú cuando estás en la guerra, estás ahí con tus tropas, ¿no? Y te está cayendo, te caen de todos lados, granadas, disparos, la madre que me parió, vienen de todos lados. Entonces tú estás nervioso, porque estás ajetreo. Y tú coges la metralleta y te pones a disparar, ¿no? Y entonces hay veces que te equivocas, se te va la olla, porque estás ahí todo agitado con el estrés y matas a tu compañero al lado, fuego amigo, y le disparas, ¿no? Pues esto es lo que pasa en los autoinmunes. Los autoinmunes lo que pasa es que, por H o por B, tus defensas se equivocan y reconocen a una célula de tu propio cuerpo como enemiga. Y entonces se la cargan, y granadas, y disparos, y Dios. Y se cargan las células beta del páncreas. Y eso es lo que pasa, que le empiezan a tirar granadas a tu páncreas, se cargan todas las células beta y entonces no puedes segregar insulina porque se ha destruido esas células. Por eso está tan difícil la curación con la diabetes tipo 1, porque ¿cómo revives esas células? Revivir es algo que la ciencia no ha conseguido todavía. Entonces, ahí está. No, y aparte que si se consiguiese revivir, como estamos diciendo al final, pues seguirían atacando. O sea, lo que tienes que curar es el problema de raíz. O sea, esa autoinmunidad es lo que yo creo que es difícil de curar al final. Claro, eso es la clave, lo que has dicho. Lo que has dicho es algo que todavía no entiende la gente. Porque están, por ejemplo, los trasplantes de células beta. Algo que hemos abordado también en el capítulo de terapias innovadoras en diabetes tipo 1. Lo tenéis en Diabetes Televisión. Pues mira, lo que pasa aquí es que hacen unos trasplantes y tú haces esos trasplantes de páncreas y lo que se ve es que recuperas función beta. Claro, recuperas función beta y empiezas a segregar insulina de nuevo y se cura la diabetes tipo 1, se remite durante un tiempo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice Ángel? Que estás en guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que te están metiendo unas células que no son tuyas en un cuerpo donde estás en una guerra, ¿no? Entonces tu cuerpo, o sea, tus defensas se va a volver a cargar esas células beta. Entonces, totalmente. Esto es una investigación que se está haciendo, pero que es que por ahí no van los tiros, porque esto es algo que ya te digo que es muy innovador y que hay mucho debate con esto, pero yo lo veo así, como tú lo has dicho. No, es que al final es como todo, o sea, muchísimas veces vamos a la cúpula del problema o a lo que se ve del problema y en el 90% de casos no es eso donde hay que abordar, no es eso donde hay que poner el foco. Hasta que no pongamos el foco en la raíz del problema, es que es tontería, es tontería. O sea, eso al final se puede extrapolar a casi cualquier cosa, básicamente. El problema es que están desesperados.
están desesperados y no saben por dónde tirar. Porque, por ejemplo, la diabetes tipo 1 y la 2, a ver, está muriendo mucha gente. Y no se están controlando bien a la gente. La gente no tiene todos los recursos que necesita. Entonces, ¿qué pasa? Que mira, y yo se lo decía el otro día a un médico, a un amigo, y yo digo yo, pero a ver, ¿a dónde coño vamos? O sea, qué cura de diabetes tipo 1 y qué mi madre si todavía la gente no sabe que la proteína en la grasa le sube la glucosa? O sea, que Efectivamente. lo primero habrá que controlar la diabetes primero. Habrá que la gente lleve un buen control, tenga buenos controles en cuanto a no solo la glucosa, sino que no se metan un chorro de insulina tampoco, porque también les degenera la salud. Pero es eso, que primero vamos a que tener a la gente con diabetes bien controlada y luego, si quieres, ya pues dedicamos más esfuerzo a la curación, porque es que mucha gente no tiene educación sobre esto. 100%. O sea, mucha, no, casi ninguna. O sea, hilando un poquito con esto, ¿qué nos puedes decir de la... A lo mejor me dices ahora que no existe, que capaz que ya aquí me lo espero todo, pero de la prediabetes. Sí, la prediabetes es importante, ¿vale? O sea, mirad, os voy a dar un dato, ¿vale? Incluso antes de la prediabetes, con la propia resistencia a la insulina. La gente va al médico, se sienta, dice, hoy tienes prediabetes. ¡Ay, señor! ¿Y qué hago? ¿Qué me puedo tomar? ¿Qué tengo que hacer? Nada, usted no se preocupe. Usted no pasa nada, tiene prediabetes, tienes que cuidar y ya nos vemos. Entonces, la gente se queda en plan, vale, ¿y entonces qué me estás diciendo? ¿Tengo que esperar a estar mal? Eso es lo que me estás diciendo. Y eso es lo que pasa, que mira, incluso aunque no se eleve la glucosa, sabemos a día de hoy que las personas que tienen resistencia a la insulina y todavía no tienen la glucosa alterada, si quieres, esto lo explicamos luego más, tienen el doble de infartos que los que no. O sea, cuando tú te sientas, y eso si no tienes la glucosa alterada, o sea, si tienes la glucosa alterada, ya te cuento que es otra película, pero si no tienes la glucosa alterada y tienes resistencia a la insulina, vas a tener el doble de infartos. Entonces, te sientas, esa persona tiene hasta alterada la glucosa, no tanto como marcan Claro. Es que lo peor de esto, corrígeme, pero al final es un parámetro. Entonces, prediabetes, ¿qué es? Que no llegas a ese parámetro, pero es que a lo mejor estás rozándolo. Claro. Y aunque estés más abajo, es eso, que ya el problema es que no se entiende. Yo creo que fisiopatológicamente muchos profesionales no entienden lo que es. Y mira, por ejemplo, para que entendamos lo que es ese parámetro, ¿no? Esa línea de diabetes, que son 126 en ayunas, 200 en cualquier momento del día, 200 después de comer, hemoglobina glicosilada por encima de 6,4. ¿Qué es ese parámetro realmente? ¿Qué sabemos? Es súper automatizado, me cago en la hostia. O sea, ya te sale casi como tu nombre, tío. Me encanta. Pues, pero mira cómo yo voy más allá. Mira, yo sé lo que es esa línea. ¿Qué quiere decir la línea? Lo que quiere decir únicamente no es que tienes la glucosa elevada y que vas a tener problemas a partir de eso. No es eso. Esa línea se ha establecido porque cuando tu glucosa se te eleva a 126, no es por tomarte un postre. No es... Es por algo. ¿Y por qué es? Porque tu páncreas ha perdido entre un 40 y un 60% de capacidad de segregar insulina. Eso es lo que significa, ¿vale? ¿Qué pasa si en vez de estar en 126 estás en 100? Que evidentemente ya estás perdiendo capacidad pancreática, porque si no, no se te elevaría nada. Estarías metiendo la insulina por un tubo con tu páncreas y compensando eso. Cuando tú ya la tienes un poco elevada, lo que quiere decir es que has perdido ya un poco de capacidad. Ya está fallando. Claro, has perdido un poco de capacidad de segregar insulina, pero todavía no has perdido un 40, 60%. Entonces vamos a estar tranquilos todos. Todavía no he perdido un 40. Es como si vas con un coche, al final tú vas conduciendo con un coche, tienes un viaje de 1000 kilómetros y se te pincha la rueda. Todavía no he perdido suficiente aire, todavía puedo seguir. Sí, pero es que sabes que la vas a liar tarde o temprano. Es inevitable, por eso las prediabetes pues desencadenan muy rápido en diabetes, porque es que ya estás perdiendo capacidad pancreática. Y más si no te dicen cómo actuar, claro. Y luego aparte que el riesgo es proporcional, ¿vale? No es lo mismo tener diabetes que prediabetes en cuanto a riesgo cardiovascular, a pronóstico y tal, pero sí que es verdad que el riesgo es proporcional, o sea, hay riesgo. Buah, me encanta. Hasta aquí, buah, qué le he dado la risa, tío. Me emocionante, equipo, hasta aquí. ¿Qué lleváis? ¿Qué os lleváis? Quiero una nota para... Es que me está encantando, tío. O sea, no, te lo digo en serio, me está encantando, tío. Hasta aquí. ¿Qué nota le dais a esta primera... O sea, ya es formación. A esta formación que nos está dando aquí en tío. O sea, me está encantando, tío. O sea, me está encantando. Madre mía, tío.
A ver si yo los puedo leer por aquí también, sí, comentarios. Sí, creo que lo tengo. Sí, claro. Sí, mira, flipante, súper interesante. Guau, me está encantando. O sea, yo aquí, ¿dónde está la bolita? Qué Es que guay, es tío. algo muy curioso, ¿sabes por qué, Ángel? Porque mira, a mí me viene la gente y la gente sabe que se puede revertir la diabetes tipo 2. No es que la gente sabe, la gente empieza a decir algo que no me gusta, pero la gente dice, Enol revierte la diabetes tipo 2. Y entonces, Jesucristo de la diabetes. y esto no es así, pero ¿qué pasa? Que esto me da coraje, porque tú imagínate, cuando te viene alguien, pues no es lo mismo si has perdido un 10% de capacidad de segregar insulina que si has perdido un 60 o un 80. Pues entonces, pero siempre se puede restaurar, porque al final esta pérdida no es que se ha destruido como en el otro lado. Aquí esto es porque la grasa que tienes almacenada ahí va perdiendo la capacidad al páncreas y la grasa visceral y la falta de músculo y todo eso, ¿no? Y hay, sobre todo, lipotoxicidad, o sea, toxicidad de la glucosa alta y de la insulina alta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aunque se diga toxicidad, aunque se diga agotamiento de células beta en la diabetes tipo 2, es reversible parcialmente. Posiblemente no puedes llegar a los niveles iniciales de cuando tenías 9 años, pero sí que se puede retomar mucho. Por ejemplo, nosotros con Amalia, un caso que me llama mucho la atención, Amalia tiene más de 30 años de diabetes tipo 2 y con insulina más de 20. Pues Amalia se estaba poniendo 36 unidades de insulina, 38 por ahí, lenta. Y en un año... Pero eso depende, corrígeme, o sea, aquí hablo de conocimiento. Depende las unidades de lo que vayas a comer o hayas comido, ¿no? ¿O no? No, en ese tipo no. Las unidades Vale. depende de la falta que tengas de insulina. Vale, ya de por sí, ¿no? Vale. Su páncreas todavía funciona, entonces, ¿qué pasa? Que como todavía funcionaba, no necesita rápida y lenta. Normalmente la rápida es la que usas con las comidas. Pues Vale. ella lo que pasaba es que estaba con 36 unidades de insulina porque su páncreas había perdido ya bastante capacidad y en un año, con nosotros en el club, pues se ha quitado la insulina entera, el médico, no yo. El médico se ha quitado las 36 unidades después de llevar más de 20 años con diabetes. Entonces, al final, ¿qué es eso? Que, por ejemplo, Amalia, haciendo las cosas muy bien, Amalia es muy disciplinada, Amalia se ponía ahí en la mesa de la cocina a hacer flexiones, no veas. Pero, por ejemplo, Amalia tardó un año con disciplina, tal. Hay veces que se tarda más, depende del daño que tengas. Vamos a ver, es que al final el tiempo es relativo. O sea, si dices que lleva más de 30 años, es que, ¿qué es un año? O sea, si es que en un año ha revertido 30 años, hostia. Claro, díselo a ella, se le caen las lágrimas cuando te lo cuentas. Joder. Entonces, pero luego, por ejemplo, tienes a Aurora, que la tenemos también en el club, que Aurora llevaba muy poco tiempo con diabetes y tenía insulina también. Y Aurora en 3 semanas, la insulina fuera. ¿Sabes? Porque llevaba muy poco tiempo. Y la gente me dice, sí, Enol, pero claro, ¿qué estás haciendo? La dieta del pepinillo, no comen de nada, no sé qué. No, o sea, esto es así. O sea, yo siempre lo digo, en el club la gente obtiene el 80% de los beneficios de cambiar el desayuno y entrenar la fuerza. No hay que complicarse mucho más la vida, ¿sabes? A no ser que hagas, ¿vale? Si cambias el desayuno, pero luego te comes 9 pizzas y media. Claro, o sea, obviamente. Por regla general, yo te digo que en base a mi experiencia, cambiando el desayuno y entrenando la fuerza bien, con criterio, tampoco tienes ni que ir a un gimnasio, ya se consiguen el 80% de los beneficios, porque la gente ya más o menos sabe lo que tiene que comer, sin contar el desayuno y las meriendas. Sí. Qué bueno, o sea, qué bueno al final. Es que muchas veces nos complicamos más de la cuenta, creo yo. No, al final, tú lo estás diciendo, o sea, es que lo simple funciona. O sea, ¿qué opinas? Mira, lo que nos dice Conchi. Una persona cuadrada, fuerte, ¿cómo puede revertirla? Porque nunca ha tenido grasa, tiene 20 años y 15 con diabetes y nunca ha tenido nada de grasa. Vale, pues ahí lo primero que hay que mirar es los controles que tiene Conchi y luego ver si realmente tiene diabetes tipo 2, porque igual tiene diabetes tipo 1. Eso estaba yo pensando, claro. ¿Sabes? Y eso es algo que hay errores diagnósticos y que hay que verlo. Pero mirad, la diabetes tienes que entender que si está duro como una piedra y lleva mucho tiempo entrenando, hay que ver cosas, porque luego he hablado de los dos tipos principales de diabetes, pero a ver, luego hay diabetes farmacológicas, ¿vale? Por ejemplo, que vienen a causa de fármacos que son diabetogénicos. Entonces, ahí pues también pierdes capacidad con ese sentido, o diabetes que son por cirugías, por ejemplo, después de un cáncer de páncreas o tal, pues
hay una diabetes que se llama la tipo 3C, que viene en base a cirugías. Entonces, es eso. Mira, lo que dice Cristina también, en la tipo 1 también, cambiando el desayuno y entrenando la fuerza y aprendiendo un poco sobre manejo de insulina, ya tienen el 80% de los beneficios. Claro. Pero es eso, que el problema, aquí lo verás tú también con tus clientes, que no es, a ver, es fácil, es sencillo, pero tienes que tener un sentido y una estructura, ¿sabes? Entonces No todo vale. Claro, muchas veces, por ejemplo, la gente que tenemos nosotros en el club consigue más resultados la gente que entrena en casa que la gente que va al gimnasio. Y tú dirás, pero ¿cómo va a ser esto? Porque lo de casa lo controlo yo. Y yo les digo, este es el nivel 1, este es el nivel 2, este es el 3, y van progresando ahí. El problema es que van al gimnasio y se ponen a hacer de todo sin sentido, ¿sabes? Todas las máquinas y eso no da resultados. Hilando un poquito con lo que estás diciendo, para no salirme del tema, vamos a seguir hablando un poquito de alimentación. Ayuno. Todos hacemos ayuno. Tío, pero mójate un poco, eso no me vale. El ayuno, por ejemplo, en la diabetes tipo 2 es muy beneficioso porque te ayuda a comer menos, ¿vale? En la diabetes tipo 2. Luego también ayuda a espaciar las comidas. Al espaciar la comida vas a reducir tus niveles plasmáticos de insulina, que tiene beneficios. Pero ¿qué pasa? Que realmente muchas veces eso lo vas a conseguir, la mayoría de los beneficios, primero aprendiendo a comer. Eso es lo más importante. Porque yo veo que mucha gente se pone a hacer ayuno forzado. O sea, se pone a hacer ayuno por la diabetes. Y no tienes que hacer ayuno por la diabetes, tienes que hacer ayuno porque sea algo que te vaya bien y que disfrutes. Entonces, si tú todavía no has aprendido a comer bien, si tú no sabes la proteína que necesitas, si tú no sabes cómo tienes que comer, el hacer ayuno pues va a ser un descontrol que te puede hacer perder peso o bajarte la glucemia de forma aguda, pero especialmente a partir de los 50 años y sobre todo a partir de los 60, hay un problema con el ayuno, que en estas edades tienes menos apetito, ¿vale? Entonces te cuesta más llegar a tu nivel calórico del día. Y luego aparte hay peor absorción de nutrientes a nivel intestinal. Y entonces, ¿qué pasa? Que dividir, o sea, ponértelo más difícil. Repartir las comidas durante las horas. Ponértelo más difícil a la hora de llegar a la cantidad de nutrientes y de calorías que necesitas, pues es ponértelo más difícil, hemos dicho. Entonces, y luego en la tipo 1, si primero si sabes sobre manejo de insulina, sabes cómo regularlo, te puede ayudar a tener, digamos, un poco de más libertad si tienes flexibilidad metabólica. Pero si no, te puede hacer que te vuelvas un poco loco. Entonces, esto es como todo. Lo primero es aprender a comer, lo primero es entrenar, lo primero es todo esto y luego ya veremos si el ayuno te va a mejorar o no. Pequeños detalles. Lo que sí está claro es que lo que no vale en la diabetes tipo 1, sobre todo en la 1, en la 2, bueno, pero en la tipo 1, lo que no vale es hacer como el síndrome del objeto brillante, ¿no? Que decimos en emprendimiento, ir persiguiendo todo. En la diabetes tipo 1 es muy beneficioso tener unos horarios estables, ¿vale? ¿Vas a hacer ayuno? Pues haz ayuno todos los putos días. No te pongas a hacer ayuno hoy y luego mañana comes 8 veces y el día siguiente 5, 4. ¿Por qué? Porque muchas veces el ajuste de tu insulina va a ir relacionado pues con las comidas, con las necesidades de insulina que vayas teniendo en el día. Y entonces tus necesidades de insulina, si las cambias mucho de un día a otro, vas a tener que estar cambiando tu tratamiento y va a ser una locura. Hasta que te conozcas bien, es importante tener horarios, ¿sabes? Totalmente. Al final ponte las cosas fáciles. Bien, hilando ya con esto, buah, tío, me encanta porque, o sea, te estoy hilando pregunta a pregunta y tenía 4 para hacerte y ni te las has hecho todavía, o sea, me encanta. Esto sí es fluir. Hilando con esto, ¿qué errores principales, ya que has dicho lo de comer a deshoras y demás, qué errores principales puede cometer una persona? Tanto en la 1 como en la 2, o si son comunes, o sea, ¿qué tres errores destacarías? Lo primero, seguir quedándote ahí. Sale de tu zona de confort. La gente se cree que ha mejorado un poco, pero muchas veces se mejoran por medicación, ¿sabes? Y entonces, lo que pasa es que, por ponerte un ejemplo, mira, yo voy a desayunar. Me desayuno me desayuno pan con nocilla y luego un donus y luego un zumo de naranja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al día quiero mejorar mi diabetes y dejo de comer
tantas porquerías y entonces paso a comer pues un pan integral con aceite, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a ver una mejora ahí, ¿no? Entonces, muchas veces lo que no entendemos es que lo que te ha llevado mejorar hasta el punto en el que estás ahora no es lo que te va a hacer mejorar y llevarte al punto a donde quieres ir. Y entonces, muchas veces la gente sigue pensando, no, claro, es que no sé qué falla, es que mi error, en vez de tomarme 70 gramos de pan en el desayuno, me voy a tomar 60 y en vez de echarme 2 chorros de aceite, me voy a echar uno. Claro. Pero joder, ¿no te das cuenta que es que igual lo que tienes que comer es otra cosa? Que te estás complicando la vida en exceso. O sea, ¿en serio crees que tienes el control cuando te estás descontrolando? O sea, este es el problema, que intentan optimizar cosas que no están ni siquiera bien. Claro, efectivamente, que no es el foco, totalmente. Pierden el foco totalmente en detalles, como por ejemplo, el otro día yo subí una publicación, porque a ver, yo tengo que poner mucha publicación para mucha gente, pero la mejor hora para hacer ejercicio con diabetes tipo 2, porque me lo han preguntado. Bueno, pues ya hay gente cambiando ahí sus calendarios, sí, Claro. porque me dijo Noel que a las 6 era más efectivo. Joder, pero si ni siquiera sabes hacer flexiones en el suelo. O sea, ese es el problema, lo que tú dices, perder el foco. O sea, perder el foco es lo importante. Para eso muchas veces está el papel del profesional. Nosotros nos conectamos así cada semana en el club, yo estoy ahí sentado y la gente sabe que tiene que hacer un poco lo que digo y que yo les digo que no, que olvídate de eso, ¿no? Por ejemplo, muchas veces yo compartí el otro día la mejor hora para hacer ejercicio, pero a la gente del club le diré, olvídate de eso. Olvídate de la hora, la que te venga bien. El problema es que más del 66% de la gente con diabetes no hace nada. Efectivamente, efectivamente. Es que al final, muchas veces, y esto pasa con todo, la pérdida de grasa, es que lo puedes extrapolar a cualquier cosa que tú quieras, que es eso, nos gusta, o sea, el ser humano no sé por qué, pero le gusta perderse los detalles. Cuanto más complejo sea algo, parece que mejor. O sea, no, o sea, primero, ten bien en la planificación, entrena bien, y ya después dirás la hora, pero hay mucho recorrido antes que a qué hora entreno. O sea, es que al final, pues nos gusta, o sea, no sé por qué, pero nos gusta complicar la vida. Y luego el principal problema también es lo que yo llamo el glucocentrismo, ¿vale? Y es un concepto que yo me he inventado, pero el glucocentrismo es pensar que tu salud solo depende de la glucosa, ¿no? Hostia. Entonces, no es así. O sea, no es lo mismo hacer ejercicio y tener la misma glucosa que no hacerlo. No es lo mismo tener un porcentaje de grasa y tener la misma glucosa que no tenerlo. No es lo mismo, yo qué sé, ser feliz y tener ese nivel de glucosa, no serlo. Pero más allá de eso, el problema es el tema del glucocentrismo llevado al punto magno, ¿no? En el sentido de lo que me sube la glucosa es bueno y lo que me la baja es malo, Ya. ¿no? Y luego, sobre todo es, bueno, hoy tengo la glucosa en 130, bueno, pues hago dieta, me restringo, hago ejercicio, no sé qué. Cuando ya la tengo en 100, ya la tengo en 100. Ya no tengo motivo para hacerlo. Cuando es lo que te he dicho, que sabemos que la gente que tiene resistencia a la insulina, aunque no tome medicación, tiene el doble de infartos, ¿sabes? No te quedes ahí, por Dios. O sea, no te quedes en ese sitio de ahora tengo mejor la glucosa, entonces ya no lo hago, ¿sabes? Es un poco complicado de explicar, pero es Sí, eso. totalmente, totalmente. Que Al la final gente... es como cuando te tienes que tomar, no sé, me lo invento. Te tienes que tomar, estás enfermo y son 10 pastillas. Hostia, es que cuando llevo 4 estoy bien, ya, pero es que eran 10. O sea, es que realmente a lo mejor no has terminado la lista completa, la pauta completa. Y al final, es totalmente. Y ese es un error porque eso pasa a la gente que no entra en programas o que no están guiados, ¿no? Y a la gente que no le transforman la mentalidad por el camino. Porque esto pasa con el sobrepeso, ¿vale? Tú tienes que hacer esto, esto y esto, este es checklist para perder peso, ¿vale? Y cuando lo pierdas, ¿qué? Efectivamente. ¿Vale? Porque ya pierdes ese peso y luego ¿qué? Ya dejas de hacerlo porque ya has conseguido el objetivo. Pues, efectivamente. Tal cual. Tal cual. Buah, tío. Tío, me gusta muchísimo, en serio. Tío, me gusta muchísimo cómo abordas las cosas. Lo he hecho muchísimo por privado. Pero, tío, es que sí, ¿eh? Ahora te voy a lanzar una pregunta. Y te la que había hecho al principio. Llevamos casi una hora que cueste. ¿Qué síntomas? Yo, por ejemplo, o sea, yo no estoy diagnosticado de nada tal. O sea, ¿qué síntomas me pueden hacer sospechar que está empezando a fallar algo? Claro. Mira, lo primero es cómo tú te sientes. Si te sientes mal, posiblemente estés mal. Y luego la gente, por ejemplo, me dice, hay que ver, he ido al médico y me han dicho que tengo el hígado graso. Hombre, no me jodas que no te has dado cuenta hasta ahora.
O sea, la gente me viene sorprendida y me dice, no, es que tengo el hígado graso con diabetes. Y yo, pero es que es totalmente vinculante. O sea, realmente Claro, muy pocas personas con diabetes tipo 2 no tienen hígado no tiene graso. que ver, claro. Entonces, realmente, muchas veces, por ejemplo, la composición corporal en la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina es o sea, es muy vinculante. O sea, Claro, si tú tienes gran acumulación de grasa visceral, claro. tienes resistencia a la insulina, sí o sí. O eso, o tienes un globo debajo de la camiseta. O sea, no queda otra cosa. Entonces, sé consciente de ello y no mires a otro lado. ¿Sabes? No, sí, es que a mí me cuesta mucho bajar la barriga. Es que te cueste o que no te cueste, es irrelevante. O sea, es la realidad. Claro, ¿Sabes? Que falta de músculo. La falta de músculo es súper importante, sí, sobre todo a partir de los 50 años. Gente que me viene con normopeso y una diabetes que no hay por dónde cogerla, porque el músculo no oxida glucosa. efectivamente. Entonces, ahí es sobre todo ver eso, la composición corporal, ver cuando tú ya tienes síntomas de diabetes, o sea, no de estos que te digo de sentirte mal o de composición corporal, cuando tú tienes síntomas de diabetes, ya no es una diabetes pillada a tiempo. O sea, cuando tú Ya. tienes un síntoma de diabetes es porque ya tienes hiperglucemias de 200, de 180 o por ahí. O sea, ¿Qué síntomas pueden ser esos? sí, el orinar mucho, ¿Vale? perder mucho peso sin motivo, el visión borrosa, tener como picores, son ese tipo de síntomas. Sí. Tener así, pues también hay veces que hay gente que tiembla. Al final, lo normal es pérdida de peso, visión borrosa, se me olvida, ¿Orinar? orinar mucho y esos son los principales. Y luego perder mucho peso. O sea, perder, igual que puedas perder en menos de un mes 15 kilos, 18 kilos. Uf, Y encima la gente que el problema es que mucha gente de esa pues tiene mucho claro. sobrepeso, están Eso, contentos, ¿sabes? claro. Uf, buah, eso es un peligro. Asociar algo positivo a eso, buah. Y el peligro es, además, que cuando pierden el peso así, lo pierden con la glucosa alta. Y eso Claro. es súper mega catabólico. Buah. O sea, la glucosa alta se carga todo el músculo. Claro, 100%. Entonces pierde sarcopenia ya. O sea, diagnóstico así fuerte y sarcopenia. Uf, Y qué entonces peligro. es algo que pasa. En la tipo 2 es raro porque tienes que ir muy tarde, ya te digo. Tienes que ir muy tarde. Lo normal es que no se enteren, que tengan la glucosa en 130, 140, 120 y que no tengan ningún tipo, que se sientan bien. Ah, hostia. Sí, Buah. sí, no sienten nada. Ya te digo que para sentir algo tienen que ser glucemias altas. Ya Tienen que tienes ser, ya tienes que pegarte un buen chute. tiene que irse ya de madre. O eso Uf, pasa en la tipo 1. La tipo 1 sí, porque se va mucho de madre. claro, Debutan claro. con 400, con Uf, 500, buah, o, o a veces vas allí y te pone, les miden la glucosa y ni siquiera pone 400, pone high, hostia. que ni lo mide, ¿sabes? Y ahí pues puedes debutar con una cetoacidosis y acabar en coma. Mucha gente debuta todavía en coma. Pero Debuta en coma, o sea, se dan cuenta cuando, o sea, y caen. Hostia, qué heavy es eso, ¿no? claro, porque cuando pasa en la tipo, en lo que decía Edward, que le tiran bombas al páncreas, dejas de segregar insulina, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no es solo lo que comes, sino que tu cuerpo te sube la glucosa. Entonces, es brutal porque es sin parar. Entonces, esas personas, entre que se dan cuenta que estoy orinando mucho, que estoy perdiendo mucho peso, que no sé qué, no es algo muy frecuente tener tipo 1, cada vez más, pero la gente le pilla, no se lo imagina. O sea, es lo típico que no te lo crees hasta que te pasa, ¿no? ¿Cuánto plazo puede haber? O Claro, sea, es que ¿esto cuánto será? ¿Un puede mes? haber mucho, puede haber mucho. Depende de la edad, depende de tu sistema inmune, pero puede ser que tú empieces a notarlo y en 1 o 2 semanas acabes con 400 o 500 en el hospital. ¿Por qué? Porque empiezas ahí de repente es que te enteras así, empiezas a mear muchísimo, a tener mucha sed todo el día, mucha sed, a que comes y que nada te sacia, o sea, que te comes, Y aún así adelgazas. claro, y aún así adelgazas porque tu cuerpo no absorbe esos nutrientes. Ah, Y, efectivamente. y entonces ahí es cuando se van dando cuenta y dices tú, coño, estoy perdiendo un montón de peso, no paro de mear, tengo sed todo el día, a veces veo hasta borroso. Uf, Oye, aquí no estoy bien, y te vas, te haces el análisis y te ponen esos 400 o 300 o 500 o lo que sea. Y hay personas que sí lo pillan a tiempo y, a ver, les pillan 300, les dan las pautas de insulina y tal, y ya poco a poco van aprendiendo, pero hay gente que pasa tan rápido, sobre todo en niños, que cuando te das cuenta, pues ya estás en cetoacidosis.
Hostia, y más a lo mejor un niño que no habla tanto, que no tiene, a lo mejor no tiene tanta conciencia, que se cree que es normal, o sea, mil cosas que pueden pasar, ¿no? Mira, respondiendo a Conchi, ¿qué es la sarcopenia? La pérdida de masa muscular. O sea, la sarcopenia es lo peor que le puede pasar. O sea, nadie quiere sarcopenia. O sea, es la pérdida de masa muscular y al final, con el paso de los años, pues, esa pérdida de masa muscular, pues hay que entrenar fuerza sí o sí. Sí o sí. Ahora bien, lo que te iba a decir, esa persona, a lo mejor que pasa esto, va al médico, hostia, 400. ¿Qué le dirías? O sea, en cuanto salga de esto del médico, ¿qué hace? ¿Qué le dirías tú qué pautas empezar a hacer? ¿Cómo cambia su vida ahí? Pues sería complicado. Nosotros con niños no solemos trabajar, trabajamos con algún padre, pero es complicado. Bueno, Porque o una persona de 30 años. si es mayor, lo primero es hablar con él y acompañarle en superar esa etapa de duelo. Te iba a decir eso. Te iba a decir justo eso. Darle su Si espacio. es real o no es real, vale. Sí. La etapa de duelo es brutal porque esa persona pierde una de las cosas más preciadas que tiene en su vida, que es la libertad. La libertad de despreocuparse de la diabetes. Y entonces pierde eso y eso tiene un duelo, que cada uno lo lucha a su manera y le tarda un tiempo. Y eso es acompañarlo ahí y solo se puede trabajar con esa persona una vez que haya pasado el duelo. Si no ahí no se... Ahí es terapia psicológica lo que hay que hacer. O darle tiempo o tal. Y una vez que haces eso, lo que a mí me gusta es primero saber las pautas que le han dado y saber si son buenas o malas. Porque muchas veces te encuentras en que, a ver, lo normal que es, pues han perdido mucho peso y pues te dicen, mira, les dan una dieta de 4.000 calorías y de un montón de hidratos, ¿sabes? Entonces eso es como si tú vas eres Mowgli en la selva, ¿no? Tú eres Mowgli, estás ahí con las panteras, trepando por los árboles y de repente te cogen y te llevan a Nueva York, ¿no? Y entonces te dicen, bueno, tú tienes que estudiar, porque estudiar es importante, Mowgli. Y en vez de meterte en el colegio y en el bachiller y en la ESO, te meten directamente en la universidad. Pues eso es lo que le hacen a esta gente. Cogen los tíos y en vez de, joder, enseñarles poco a poco a hacer cosas, pues les meten una dieta de 4.000 calorías y además 75-80% de hidratos, donde te vas a cargar toda la reserva pancreática que tengas y donde el cálculo es súper complicado. Entonces, lo primero es identificar si tiene eso y luego si tiene creencias relacionadas con eso. Porque tú no puedes coger a una persona y por tener mucha autoridad y estar así en Instagram y decir, uy, qué gente me sigue, pues tú no puedes coger a una persona y decirle que lo que él piensa es una mierda. Ya. Entonces, eso hay que trabajarlo poco a poco. Pero que sobre todo es eso, que aprenda en cuanto que aprenda poco a poco a manejar la insulina, eso es lo más importante, porque si no manejas bien la insulina no vas a poder entrenar, no vas a poder comer bien. Te condiciona tu vida entera, o sea, te condiciona tu día. Porque tú, por ejemplo, si te viene gente con más de 300, con tipo 1 no pueden entrenar, ¿sabes? En esas situaciones está contraindicado el ejercicio. Entonces, lo primero es aprender lo mínimo sobre manejo de insulina y luego incorporar nutrición y ejercicio para que el manejo de insulina sea más sencillo y sigas aprendiendo manejo de insulina. Madre mía, tío. Pero es eso. Pero luego también es un tema polémico, ¿no? Porque luego tú coges y dices tú, vale, una persona que es un desastre. Normalmente mucha gente es un desastre porque no tiene la información y aparte... Claro, no te enseña, o sea, no nos enseñan a eso, claro. Y aparte le dan la información a veces por educación diabetológica en los hospitales, pero no la saben aplicar. Ya. ¿Sabes? Que eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que no saber aplicarla es como no saber. Claro. Y luego muchas veces la polémica es, vale, no puedes entrenar porque tienes las glucosas muy altas, mejor estabilizar y tal. Pero por otro lado dices tú, vale, y entonces voy a dejar de lado la terapia más efectiva para mejorar la salud a esa persona, que más le va a ayudar para bajar la glucosa, que más le va a ayudar a tal, porque tiene la glucosa baja. Entonces hay que también ponerlo todo en un equilibrio y sobre todo el mundo online para esto rompe barreras. ¿Por qué? Porque esto antes con los gimnasios no se podía. O sea, tú te viene una persona descontroladísima y la entrenas una vez al día y ¿qué le dices? Sí, el resto del día hace eso, no sé qué. Ahora puedes hacerme un seguimiento por WhatsApp, por Telegram, por cualquier lado. Entonces es diferente. Puedes estar día a día con ellos. Totalmente. Buah, totalmente.
Para ir acabando, no te quiero entretener mucho más. Consejo. Quiero que des un consejo global a esa persona que ya lo tiene el duelo superado. Consejo. ¿Qué le dirías a esa persona? Que lleva ya 20 años. Vale. Lo primero es que esto es una cita que no sé si es de él, pero yo lo voy a citar a él. Es alguien que igual lo conoces. Y se llama David Marchante. Se llama David, no sé si le sabía. Vamos a ver. David Marchante es un tío muy listo porque lee muchos libros. Entonces, mira, si hay resultados que no obtienes, hay información que desconoces. ¿Vale? Entonces, eso es clave. Si hay algo que no estás consiguiendo, es porque hay algo que se te está escapando. Si estás haciendo ejercicio y si estás haciendo la dieta y si sabes manejo de insulina y no consigues los resultados que quieres, es o porque no estás haciendo el ejercicio bien, o porque no estás haciendo la dieta bien, o porque sabes menos de lo que realmente crees que sabes en cuanto a manejo de insulina, o incluso que sean las tres. Entonces, tienes que ser un poco humilde en ese sentido y entender que hay cosas que no estás haciendo bien y que es normal que no lo sepas, porque es totalmente normal, porque no te lo están enseñando bien. Eso, lo primero. Y luego, la segunda palabra, que esto lo dice mucho Romo Alfons, y bueno, lo dice mucha gente, y es por tu culpa. ¿Vale? Y también lo dice Miguel Camarena. Si eres parte del problema, eres parte de la solución. Entonces, si eres parte del problema, no eres parte de la solución, efectivamente. Claro. Entonces, es tu culpa. Entiende que es tu culpa, que es que algo no estás haciendo bien, pero que es tu culpa es algo maravilloso, porque depende de ti entonces, y tú puedes mejorarlo. Entonces, esto es muy, muy, muy importante porque mucha gente le echa las culpas a todo, al estrés, a lo emocional, a los sucesos, a todo. Entonces, adquirir esa responsabilidad e ir a por ello. Tú sabes, por ejemplo, a hoy en día, el otro día lo decía yo a un compañero, mira, realmente lo primero que tenemos que entender los entrenadores, los médicos, los nutricionistas, los psicólogos, es que realmente, aunque creamos que sí, no nos necesita todo el mundo. Y yo, por ejemplo, sé que solo con la información gratuita que comparto, muchísima gente mejora sin contratarme. Y si mejoran sin contratarme, pues yo feliz, no necesito que me contrate todo el mundo. Encantado, ¿sabes? Y así yo estoy más tranquilo, no trabajo tanto. Pero, la cosa es eso, entender eso y querer ayudar desde el corazón y no querer venderle tu servicio a toda costa a todo el mundo y entender eso, que hagan las cosas, o sea, que le den valor a la información, porque hay gente como mi abuela, que ya lleva un montón de años, que ha fallecido, que ha tenido sobre todo una calidad de vida malísima y que no ha tenido la oportunidad de recibir esta información que ellos tienen al alcance de la mano. Entonces, hazlo, joder. O sea, no me digas que lo vas a hacer, hazlo. Claro. Hazlo. Responsabilidad. Deja de hacer el tonto. Esa es la idea, porque en el fondo, el ejercicio siempre lo vas a poder hacer mejor, la dieta siempre la vas a poder hacer mejor, pero en el fondo estoy seguro que cada una de las personas que nos están escuchando saben alguna pequeña mejora que pueden hacer en cualquier cosa. Y si no lo están haciendo, lo que yo quiero saber es por qué coño no lo están haciendo. Eso es. Me encanta. Entonces eso. Lo primero es que entendáis eso. Nosotros ahora ya no trabajamos como todo el mundo. Me tienes que demostrar que realmente quieres. Si no, no te voy a ayudar. O te voy a ayudar de forma gratuita y tú te lo haces y eso. Es que es muy importante. Es muy importante porque hay mucho ego con esto, con las profesiones. Y está claro que todo el mundo perdería más peso, sufriendo menos y de forma más eficiente, pues entrenando contigo, Ángel. Pero mucha gente no te necesita. O sea, es así. No te necesita y no pasa nada. Totalmente. Al final yo creo que compartimos en redes sociales por eso mismo. O sea, porque al final a mí me encanta. O sea, cuando me envían un mensaje directo de hostia, Ángel, me has ayudado, he perdido no sé cuántos kilos viendo tus vídeos, digo, hostia, joder, tío, qué alegría da eso, tío. ¿Sabes qué da más alegría que eso, realmente? Totalmente. Buah, tío, Enol, 1.000.000 de gracias. O sea, yo el primero que he aprendido muchísimo de este directo, te lo digo en serio. O sea que, de verdad, 1.000.000 de gracias por este ratito. Buah, me ha encantado, tío. O sea, me ha encantado. Pues nada, Ángel, muchas gracias a ti. Para acabar, decirte eso, que realmente la gente que cambia las cosas, o sea, no es la información, o sea, la información todo el mundo la tiene más o menos, es la acción. Es ponerla en acción. Y la gente que pone en acción a la gente, pues son personas como tú, son personas como David, son personas como Miguel, son personas igual como yo a veces, cuando tengo buen día,
Pero las cosas es eso, que realmente, ¿por qué la gente hace lo que yo digo muchas veces? O hace lo que tú dices. No es por la información, es por lo que tú eres. Es porque lo que tú dices o haces con tus servicios da resultados y entonces la gente lo hace. Entonces, la gente está hasta las narices de escuchar a gente que dice saber mucho pero que no consigue resultados. Y eso sin duda es lo que hace que la gente pues vea luz y que siga ciegamente pues a unas personas y a otras no. Porque la gente hace ejercicio, si yo lo digo, y la gente y el médico honestamente lleva años diciéndole que haga ejercicio y no lo hace? ¿Por qué no es la orden? Es el contexto. Efectivamente. Buah, me encanta. Me encanta. Buah, no se me ocurre mejor cierre, tío. Joder, de verdad. Y también aprovecho para dar las gracias a todos los que habéis estado aquí, que estoy viendo, Cristina, Seri, Conchi, o sea, estáis aquí muchísimos. O sea, de verdad, 1.000.000 de gracias por este ratito. Me ha encantado, te lo digo en serio, ¿no? Me ha encantado, así que 1.000.000 de gracias. Nada, Ángel, un abrazo enorme y muchas gracias a toda la gente que se ha conectado y ha compartido este rato con nosotros. Que ha llegado la energía. Antes de cerrar, un minuto, para darle una nota a este directo. A esta, yo ya no le llamo directo, yo voy a llamar formación, o sea, esta formación de 1 hora que nos acaba de dar aquí en Enol. ¿Qué nota le dais a Enol? Depende de la nota, lo traemos otro día o no. A mí me ha encantado, en serio. O sea, ha sido una auténtica pasada. O sea, ha sido una locura. Ha sido una locura. Qué guay. Mira, Edward dice, genial. Edward, me gusta mucho esa foto que tienes ahí puesta. Sí, se le ve majete y todo. Esa foto convierte. Infinita, 1000. Qué bueno. 10 de 10, la mejor clase. Qué bueno. Vale, pues de verdad, a todos, 1.000.000 de gracias y nos volvemos a ver prontito. Chao. Un abrazo grande.